un hermano desde Argentina me consulta un tema que tiene que ver con el Papa Benedicto y el hecho de que sea un Papa emérito, ¿no? Una figura compleja, para algunos complicada. Y el, este hermano dice que lamentablemente un sacerdote que es relativamente conocido, yo no sabía que tenía esta postura, no la he visto, no, pero un sacerdote que habla de la supuesta confusión que existe con el hecho de tener un papa emérito y que la iglesia está dividida, estaría dividida por el hecho de tener un papa emérito, ¿no? Y que la figura del emérito, en primer lugar, fue producto del hecho de que lo dejamos solo, ¿no? Según dice este sacerdote, lo dejamos solo al Papa Benedicto. Yo no sé si él se incluye, pero yo no me incluyo. Yo nunca dejé solo a nadie. No he dejado solo a ningún pontífice. Lo que me corresponde a mí como periodista católico, lo he hecho siempre de buena conciencia. ¿Puedo hacer más? Sin duda. Y pagaré por las cosas que he debido hacer y que no he hecho, por cierto. Pero de buena fe les digo, nunca he dejado de hacer algo que sabía que tenía que hacer por el Papa. Nunca he dicho esto no lo voy a hacer. Por error, por defecto humano, por pecador, se me deben haber escapado muchas cosas. Pero nunca he dejado de hacerlas sabiendo que tenía que hacerlas. En consecuencia, no me pongo en el bando de los que supuestamente dejaron solo al Papa Benedicto, especialmente porque este sacerdote utiliza el plural diciendo lo dejamos solo, ¿no? Pero eso es llorar sobre la leche derramada. Es absolutamente inútil decir si lo dejamos solo o no lo dejamos solo. Como señaló el Papa Benedicto, la razón de su renuncia tiene dos aspectos. Uno, él consideraba que él ya no tenía la fuerza y la energía para liderar la iglesia en el proceso en el que estaba marchando. Por ejemplo, se venía la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en un coloso latinoamericano católico, y al Papa Benedicto ya le habían dicho que no podía hacer vuelos intercontinentales, que por su salud y su edad solamente se podía limitar a hacer vuelos cortos en Europa. Entonces iba a ser el primer papa en no asistir a una jornada mundial de la juventud. Eso solo para ponerles un ejemplo, ¿no? Toda esta multitud que fue a Río de Janeiro, que fue la primera jornada mundial de la juventud del Papa Francisco. Entonces, él dio esta razón, hay estos dos aspectos, como decía. Uno, la razón de que él consideraba que se necesitaba a alguien con más energía que él. Y en segundo lugar, por otra serie de razones que están en su conciencia, que tienen que ser absolutamente respetadas, como debe ser respetada toda conciencia personal. Entonces, el hecho es que el Papa renunció. Podía hacerlo, tenía la potestad, y renunció. Entonces, aparentemente, este sacerdote ve como un elemento de confusión, entre comillas, el hecho de que existan dos papas, ¿no? Un papa emérito y un papa gobernante, que los dos se vistan de blanco, que los dos lleven anillos, que todavía le sigan diciendo, llamando por su nombre de pontífice, Benedicto, y no le digan Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas son excusas bastante infantiles, porque en el fondo no establecen ninguna diferencia ni ninguna división. Se los explico de manera sencilla, hermanos. El Papa Benedicto decide renunciar y eso toma a toda la iglesia por sorpresa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no había visto una renuncia hacía siglos. Y esa renuncia había sido además una renuncia precipitada de un papa que realmente dejó el pontificado y se fue a vivir una vida monacal. Entonces, nunca ha pasado en la época de los pontífices modernos, desde Gregorio XVI, digamos, más o menos se puede considerar
la época de los pontificados modernos, ¿no? Y en consecuencia no había protocolo, no existía protocolo. Existe un protocolo exacto de qué cosa se hace cuando muere un pontífice. Pero no existía ni ha existido un protocolo de qué cosa sucede cuando un papa renuncia. Y Benedicto, este papa que abrió tantas puertas novedosas en su pontificado relativamente breve, abrió una más, el derecho de un pontífice a retirarse. Algo que hay que tomar más en consideración pensando cómo ha avanzado la medicina moderna, que nos permite tener papas muy ancianos que siguen viviendo, pero que no necesariamente tienen la energía suficiente para seguir gobernando la iglesia. Entonces, esta situación va a ser más factible en el futuro y alguien tenía que abrir la puerta de esa posibilidad, que es sana para la iglesia. Que un papa con libertad, sabiendo que ya un antecesor lo ha hecho, pueda decir: renuncio y dejo paso para que en este mundo tan demandante, en el que liderar la iglesia es tan difícil y tan exigente, lo pueda hacer alguien con más energía que yo. Entonces, se discutió si el Papa emérito, cómo se iba a llamar. De ahí salió el término Papa emérito, ¿no? Se discutió en muy breve tiempo, porque había que convocar un cónclave. ¿Cómo iba a ser su transición de ser pontífice a sede vacante? Y hubo esta ceremonia que terminó con este acto simbólico, porque no existe un manual, no estaba escrito en ningún lado. Así es como se renuncia a un pontífice. Entonces fue este desplazamiento emblemático del Vaticano a Castel Gandolfo en helicóptero, y cuando se cerraron las puertas de Castel Gandolfo, luego que el Papa Benedicto traspasara el umbral, desde ese momento se declaró la sede vacante. Los que recuerdan esto transmitido por televisión recordarán que yo tuve el privilegio de transmitirlo para todo el mundo en español desde EWTN. Entonces se decidió, bueno, el pontífice debe seguir llevando su anillo o no. Sí, que lo lleve. Más problemas hay en que no lleve ninguno y regrese a ser pues un cardenal. No va a poder ser un cardenal porque fue elegido papa. Entonces es un papa dimisionario, un papa emérito. Y así como existe el obispo emérito, decidieron que ese fuera el protocolo. Entonces ahora ya hay protocolo. Ahora que un papa quiere renunciar, va a poder seguir vestir de blanco, ya lo sabemos, pero lo que nunca ha estado en cuestionamiento es sobre dónde reside la autoridad pontificia. Esa reside en el papa que ha sido elegido en un cónclave, que ha sido legítimamente elegido, sobre el cual el Espíritu Santo ha depositado la primacía heredada directamente de San Pedro, y que es el papa legítimo. Y ese es el Papa Francisco, es nuestro papa reinante. Punto, no hay más discusión. Entonces, que Benedicto esté vestido de blanco, que tenga un anillo, que no producen absolutamente ninguna confusión más que aquel que quiere estar confundido. Porque donde reside la potestad petrina no está en duda. No está en duda. Entonces algunos dirán, pero Alejandro, sí está en duda porque hay algunas personas que dicen que la renuncia de Benedicto no fue legítima. Ninguna de esas personas tiene argumentos sólidos para defenderlo. Es su propia opinión. Y no les gusta el Papa Francisco, punto. Entonces tratan de jalar las cosas por algún lado. Siempre a lo largo de la historia, para el que conoce la historia de la Iglesia, sabe que esa ha sido la verdad a lo largo de la historia. A quien no le gusta el Papa reinante va a buscar alguna excusa para tratar de cuestionar su legitimidad, ¿no? En la época del Papa Pablo VI,
Habían unos conspiracionistas que decían que el Papa, el verdadero Pablo VI, había sido secuestrado y había sido reemplazado por un clon soviético y que todas las reformas que estaba haciendo el Concilio Vaticano II habían sido auspiciadas por la Unión Soviética con un papa títere que era, en realidad había reemplazado al verdadero Pablo VI, que estaba secuestrado en algún lado o muerto, ¿no? Y publicaron las fotografías de la oreja, de cómo el auténtico Pablo VI tenía la oreja así, y la foto esta mostraba que este Pablo VI tenía la oreja así. Entonces, eso siempre ha existido. Entonces, nadie debe sorprenderse. Y la fe y la razón coinciden acá en mostrarnos quién es la auténtica autoridad de la Iglesia y cómo esto es más probable en el futuro. Es más, el mismo Papa Francisco, en un par de ocasiones, medio en broma, medio en serio, ha dicho que si él encuentra que no tiene la energía para seguir gobernando la Iglesia, también él va a renunciar y que agradece el precedente establecido por su predecesor, por el Papa Benedicto. Entonces, es lamentable, como dice este amigo argentino que me escribe a través de las redes sociales, que un sacerdote siembre dudas de buena fe, ¿no? Presentando confusiones que el sacerdote tiene simplemente porque no las ha aclarado y porque no ha utilizado sanamente la razón católica, la inteligencia católica, el razonamiento católico. Pensar es bonito, hermanos. Hay que pensar, hay que utilizar la inteligencia, ¿no? Y eso nos pone la evidencia que acabo de explicar, en donde estamos en una situación especial, sí, hay que agradecer a Dios cuando nos encontremos con Él. Dios, me pusiste en un momento histórico de la Iglesia realmente sin precedentes. Yo he sido testigo del coloso de Juan Pablo II, de su sucesor Benedicto, que abrió las puertas a la renuncia de los pontífices de una manera pacífica y no en medio de los contextos de conflicto terrible en los que se habían producido en el pasado en la historia. En una transición completamente pacífica y normal. Y ahora la época del Papa Francisco y no sabemos qué más viene en el futuro. Pero tenemos que asumirlo, este momento de la historia de la Iglesia, no solamente con alegría, sino con mucha paz. El Señor nos guía, el Señor sigue guiando a la Iglesia y lo sigue haciendo a través del legítimo pontífice. Que tengas un buen día.